Buenos días, mis queridos hermanas y hermanos. Que la bendición de Dios Padre Todopoderoso esté con cada uno de ustedes. Y este es Juan Cruzado, en su canal Vamos Arriba Zumba, quien te dice de parte del Señor: Dios es misericordioso y compasivo con cada uno de sus hijos. Y la palabra nos llega del libro de Mateo, capítulo 18, versículo 20, y dice así: Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. En la versión actualizada: porque allí donde dos o tres de ustedes se reúnan en mi nombre, allí estaré yo. En la versión en inglés: for where two or three are gathered together in my name, there am I in the midst of them. Bueno, mis queridos hermanas y hermanos, hoy la palabra poderosa del Señor nos llega del Evangelio de Mateo. En esta mañana, mis queridos hermanas y hermanos, seguimos orando por Marta, la madre de Nancy, para que el Señor pueda obrar en ella y ocurra el milagro en ella y la pueda sanar. Estamos orando por la bendición que Dios nos da diario a cada uno de nosotros para que estemos bien, llenos de salud y sobre todo en gracia divina. Hoy, mis queridos hermanas y hermanos, estamos orando al Señor porque el Señor es bueno y compasivo con cada uno de nosotros. El Señor espera lo mejor de cada uno de nosotros y a diario nos da de su Espíritu Santo para que podamos continuar hacia adelante. Hoy, mis queridos hermanas y hermanos, fíjate que muchas veces escuchamos decir esta palabra, la escuchamos mucho por ahí, donde dice: porque allí donde dos o tres de ustedes se reúnan en mi nombre, allí estaré yo. Pero no es muchas veces escucharla, es prestarle atención a lo que estás leyendo. Porque el Señor te está diciendo que donde se conglomeran dos o tres en su nombre, ahí estará Él. El Señor está presente diariamente en donde las personas lo aclaman, donde las personas lo buscan, donde las personas lo adoran. Y muchas veces, fíjate bien, mi querido hermana y hermano, pensamos que cuando hablamos del Señor con otras personas es como si estuviéramos teniendo un conflicto de intereses, y no. Muchas veces el tú compartir la palabra de Dios con tu hermano te permite a ti ampliar tus conocimientos en algo que ya tú estás aprendiendo, pero aún te falta modificar. Y entonces ese intercambio de ideas entre dos personas es beneficioso para ambas personas. En un momento dado yo estuve hablando con un pastor, bien amigo mío, y yo le pregunté: oye, no voy a decir el nombre de él, pero él sabe quién es y él de vez en cuando él escucha mi palabra. Y él me decía, yo le preguntaba a él: oye, fulano, te quiero preguntar esto. Tú que eres pastor y que predicas en tu iglesia, si yo estoy dando la palabra y yo soy un conocedor de la palabra, ¿ya yo lo he aprendido todo o yo estoy en constante aprendizaje hasta la hora de morir? Y fíjate, les digo esto porque yo tengo confianza con él. Hace tiempo que no lo veo, pero tenía mucha confianza con él y él conmigo. Y él es pastor, yo soy católico, somos de dos iglesias diferentes. Y sus palabras fueron estas: Juan, cuando una persona se dedica a los caminos del Señor y predica la palabra de Dios, todos los días uno aprende algo diferente. Y yo me sorprendí. Yo no esperaba esa respuesta de él. ¿Por qué? Porque muchas veces, y lo digo, estuvo mal de mi parte, yo pensé que él me iba a decir: no, Juan, el que es conocedor de la palabra, conoce todo acerca de la palabra y no necesita tener un conocimiento adicional. Y él me contestó lo que yo estaba pensando. Yo he pensado toda mi vida, y seguiré pensándolo hasta que alguien me diga todo lo contrario, en que el que está en los caminos del Señor y dando la palabra de Dios está en constante aprendizaje hasta que Dios nos llame a morar junto a Él. No porque yo te diga a ti que esta palabra significa esto, significa que tú
tengas otra connotación de la palabra, acuérdate, yo siempre he dicho que el mensaje que Dios tiene para mí no es el mismo que tiene para ti a través de la misma palabra. ¿Por qué? Porque muchas veces la palabra te llega a ti tal y como está en la Biblia, pero muchas veces nosotros la cogemos de tal y como está en la Biblia, pero la traemos a nuestras vivencias de nuestro diario vivir. Entonces ahí es que la palabra cambia, porque lo que significa para mí no es lo mismo que significa para ti, porque tú estás pasando por una serie de situaciones y yo por otras, y yo utilizo la palabra que Dios me da hoy y la pongo ante mis situaciones y problemas. Y tú que me estás escuchando, coges la palabra de hoy y la pones ante tus situaciones y tus problemas. Y sigue siendo la misma palabra, pero yo la utilizo para salir hacia adelante con mis conflictos y mis problemas, y tú de la misma forma. Y aunque sea la misma palabra y signifique lo mismo, a la hora de la interpretación, yo la interpreto de una forma y tú de otra, y no significa que yo esté mal ni tú estés mal. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es tan y tan poderosa que yo la interpreto de una forma y el hermano lo interpreta de otra, y ambos estamos correctos. Y cuando yo tuve ese diálogo con el pastor, nos quedamos hablando un rato de diferentes cosas de que tienen que ver con la palabra de Dios. Y llegamos a una misma conclusión, donde el que es conocedor de la palabra, si no se mantiene aprendiendo a diario cosas nuevas de la palabra, su fe se atasca. Y uno se queda en el mismo sitio. Y es como tú empezar una carrera que sabes que es de 1200 metros y tú te quedas en un momento dado como flotando en el mismo sitio, como si estuvieras corriendo en una trotadora. Tú piensas que estás adelantando, pero te sientes en el mismo sitio, ¿Por qué? Porque muchas veces uno se cierra a las oportunidades que te trae la vida. Uno se cierra a la palabra que Dios te trae a diario. Entonces yo no me puedo cerrar. Tengo que tener una mente abierta, no me puedo cerrar a todas las capacidades y todas las oportunidades que yo puedo tener de la vida leyendo la palabra de Dios. A todas las cosas hermosas que yo puedo tener acceso leyendo la palabra de Dios. Y hay de aquel que no le guste leer la palabra de Dios ni de buscar de la palabra de Dios, porque qué conocimiento nuevo va a tener de la palabra y qué conocimiento va a tener en la vida sobre la palabra de Dios, para que pueda continuar su rumbo hacia el reino de los cielos. Por eso es bien importante, mi querido hermana y hermano, que usted esté consciente que lo que dice Dios a través de la Biblia puede ser lo mismo para mí y para otro prójimo, pero para ti sea diferente. Y no significa que los dos estén equivocados. Significa que es que tú lo sacas en tu diario vivir a traer a tus expectativas y yo a las mías. Y como dice la palabra, yo me reúno con 2 o 3 y allí está Dios presente. Y cuando yo me reuní con el pastor y empecé a hablar con él, Dios estaba allí presente. Y él aprendió y yo he aprendido y sigo aprendiendo. Y él mismo, siendo pastor, dando y predicando la palabra de Dios en su iglesia, también también él está en constante aprendizaje. Y así es la vida del cristiano. Estamos en constante aprendizaje hasta que Dios nos llame a morar junto a Él. Así que hoy, mi querido hermana y hermano, te quiero invitar a que comiences este peregrinar a través de la palabra de Dios, para que tú puedas reunirte tú y otra persona o varias personas, porque donde se reúnan 2 o 3 en mi nombre, allí estaré yo, dice el Señor. Por tal razón, lo que el Señor dice es mandato para cada uno de nosotros. Así que aprendamos del Señor para que podamos continuar hacia adelante y podamos llevar su gracia y su palabra por el mundo entero. Estamos orando esta mañana por Hugo, por José Figueroa, por José Otero, por Yaniel. Estamos orando por mi madre y mi padre. Estamos orando por Fernando y por Fátima, por Janet, por Alfredo, para que cada uno de ellos el Señor los bendiga, los guarde y los pueda sanar. Estamos orando por todo aquel que cumple año hoy, para que el Señor lo bendiga y lo guarde. Nos encontramos también orando en esta mañana, mis queridos hermanas y hermanos, para que el Señor nos dé un corazón renovado y le podamos servir solo a Él como Él se merece.
Este es Juan Cruzado, en este su canal Vamos Arriba Zumba, quien te dice de parte del Señor, donde hayan 2 o 3 en mi nombre, allí yo estaré, clama a mí y yo te responderé. Mis queridos hermanas y hermanos, demos las gracias al Señor un día más de vida, por un nuevo amanecer, por un nuevo despertar. Demos las gracias al Señor por el pan nuestro de cada día y como yo siempre digo, mi querido hermano y hermano, saca tiempo y dedícaselo al Señor. Dios te bendiga, mi querido hermana y hermano, y que pases hoy un día maravilloso en la palabra del Señor. Amén.